Hola, muy buenas. Me llamo Jorge Muñoz Sánchez, soy un nuevo autor y os voy a presentar mi segunda obra, mi primer cuento autopublicado que se llama Un café napolitano, por favor, que está disponible en Amazon. Es un cuento que el manuscrito, la maquetación, la corrección y sobre todo la ilustración lo he hecho por mi parte. Y bueno, en este vídeo os voy a explicar un poquito. Ya hablaré en el último punto de Amazon, cómo adquirir el libro si estáis interesados. Son 76 páginas aproximadamente. Es un cuento. Bien, he estado pensando cómo expresarme en este vídeo y cómo estructurar, digamos, el vídeo para que conozcáis el argumento, el contenido del libro Un café napolitano, por favor. Bien, y creo que lo voy a dividir en 5 puntos. El primero sería el libro, el segundo estaríamos hablando del café sospeso. Eh, el tercero hablaría un poco sobre los personajes. El cuarto, la visión del mundo de esos personajes. Y en el punto quinto, Amazon y cómo adquirir el libro. Bien, el libro. El libro es un homenaje. Es un homenaje a mis amigos de Ávila, al grupo de amigos que siempre cuando voy nos reunimos ahí en una cafetería, se reúnen para jugar al ajedrez y es un homenaje a ellos. Y bueno, aunque los personajes son ficticios y que tienen un poquito de cada uno de ellos, incluso yo también, incluso de manera mezclada, y es un homenaje a ellos de los cuales pues me acuerdo mucho y que siempre, porque yo vivo fuera, ahora mismo en Alemania, siempre están ahí dispuestos para hablar, para tomar un café. Así que es un homenaje para ellos. También es un homenaje en cuanto al menos en los nombres, el nombre de los dos personajes principales, se llaman Salvatore y Andrea, dado que la obra discurre, o el cuento discurre en Nápoles, sobre todo en una cafetería, la cafetería Stromboli de la ciudad de Nápoles, de un grupo también de amigos. El nombre de Salvatore y Andrea es un homenaje a dos compañeros que tuve en Stuttgart, en un almacén, que siempre me saludaban por la mañana con la taza en la mano, a las 6 de la mañana. Buongiorno, Giorgio. Y bueno, no tengo contacto con ellos, pero he utilizado sus nombres, Salvatore y Andrea de Nápoles. Eh, bueno, el libro en sí es, podríamos decir, he escrito el libro en 3 idiomas, en español, luego en italiano. La traducción sí que me ha ayudado la inteligencia artificial para traducirlo en italiano. Se llama Nata Ciulella nel caffè per piacere, y en inglés a Napolitan Cup Coffee Please. En este caso he contratado un corrector, un chico súper majo de Bangladesh, el cual me ha ayudado a corregir mi texto en inglés. Bien. Esto es sobre el libro. Realmente el título en el interior del libro es Un café napolitano, por favor, y el subtítulo, digamos, es en discurso o en diálogo entre la justicia y la libertad. Justicia y libertad. Ese sería, digamos, el tema principal de la obra, la justicia y la libertad que se habla en el libro. Bien, ¿qué más os iba a contar? Bien, os voy a hablar del segundo punto, sería el café sospeso. El café sospeso es un término esencial en la obra, digamos, es como un pilar maestro. Y entender este concepto social típico de Nápoles es importante
para entender la obra y juega un papel fundamental en todo el transcurso de la obra, lo que sería un café napolitano, por favor, en su, digamos, en la obra, tanto en la comedia y en las aventuras que se dan en la obra. ¿Qué significa café sospeso? Sospeso es una palabra italiana que significa como suspenso o pendiente, y es una tradición maravillosa que existe en Nápoles, también nosotros en España también solemos hacer eso, que es como invitar, digamos, a alguien a un café. Y el café sospeso es una tradición que existe en Italia, en el sur de Italia, en Nápoles especialmente. No sé um, a qué grado digamos, de tradición existe hoy en día, pero sí que sé que entre los napolitanos al menos existía ese, esa tradición. La tradición era la siguiente. Imagínate que yo soy un napolitano y que estoy solo y que quiero tomarme mi café en una cafetería por la mañana. Voy, me tomo mi café tranquilamente y, y bueno, estoy de buen humor, de tal manera que pago mi café y le digo al camarero que también se cobre un café sospeso, es decir, otro café. Otro café para otra persona que por circunstancias de la vida quiera tomarse un café y no tenga dinero. Entonces estoy invitando a una persona desconocida para que pueda disfrutar también del café. Digamos, el café sospeso es como una especie de estado de ánimo, ¿no? Es simplemente, el dinero no es solamente digamos, una transacción, digamos, justa, ¿no? Esto vale tanto y tanto y tanto, sino que lo utilizan los napolitanos como una especie de estado de ánimo, entonces te sientes eufórico y dices, café sospeso para el siguiente, que venga y también lo disfrute. Es una tradición que me parece maravillosa. Entonces, es algo hermoso. Para ellos mismos también, si cualquier día que quieran tomar un café y no tengan dinero, pues ya en su día ya pagaron el café sospeso y el café pendiente. Y este concepto ya lo explico en la introducción del libro, sobre el café sospeso, y forma tiene una importancia capital en el desarrollo de la obra. Ya lo iréis viendo, pero es importante término que es el café sospeso, y hago un homenaje también a los napolitanos por tener una tradición tan magnífica, ¿no? Tan magnífica. Bien, voy a intentar explicar a todos los personajes de la obra. Los dos personajes que salen al inicio de la obra son Marco, que diría que sí que es el único que le hago un homenaje, que a uno de los amigos, al camarero. Ya no está de camarero, ya tiene su negocio. Marco, el chico de Ávila, se llama así, se llama Marco también en la obra. Y sí que le hago un homenaje. El resto de personajes realmente no están caracterizados con nadie, ¿no? Yo tengo un poco de uno, yo tengo un poco de otro, un amigo mío tiene un poco de uno, de otro. Hay una mezcla, ¿no? Entonces Marco sí, Marco es el camarero, es el camarero del café Stromboli. No es realmente el amigo, pero es como si fuera un amigo, ¿no? Y es el que te sirve el café, el que opina de los temas de repente, el que se ríe, el que se toma una pausa y está contigo, el que te pregunta qué tal, digamos el camarero ideal, ¿no? El camarero total, ¿no? Y es el tipo inteligente que va, te sirve un café, atiende a un cliente y de repente pues opina mejor que nadie sobre un tema del cual están hablando los amigos, ¿no? Ese es Marco, y es el que está durante los primeros capítulos, es el camarero, y el que a medida que van entrando todos los personajes en la cafetería, pues es el que siempre está y el que opina también sobre los diferentes temas. El siguiente personaje, que es el primero de los amigos en llegar a la cafetería el domingo por la tarde, es Luigi,
Luigi, que es un romano y que tiene un tipo de vida, digamos, muy repasado, muy reposado, muy tranquilo. Es trabajador del ayuntamiento como barrendero y bueno, pues es una persona que no tiene muchas preocupaciones y que es libre de opinar lo que quiera. Luigi me sirve como punto de introducción de muchos temas. Él está en la barra, tranquilamente, en la barra del bar, tomando el café y moviendo las páginas del periódico. Entonces de repente ve una foto del Parque de la Viña totalmente destrozado y dice, ¿cómo es esto? El Parque de la Viña es el que agita un poco el gallinero y gracias digamos, a sus comentarios de lo que ocurre en el periódico, uno de los capítulos es el Parque de la Viña, es digamos un parque ficticio ahí en Nápoles, y otro de los capítulos también que va leyendo noticias es la noticia que existe realmente sobre el reloj o la reloj de pulsera de Carlos Sainz Jr. Yo no digo que es Carlos Sainz Jr., pero existe esa noticia realmente, ¿no? De lo que ocurrió con el reloj de pulsera con Carlos Sainz Jr. en un gran premio de Italia, creo que fue en Imola o en Monza, no lo sé. Monza creo que fue. Bueno, pues él va leyendo, digamos, las noticias del periódico y dice, bueno, ¿qué? Mira lo que ocurre con el reloj de pulsera de este automovilista, y lee la noticia y entonces van opinando todos y opina Marco cuando allí estando en el otro lado de la barra y bueno, Luis es un personaje, digamos, que enerva con sus comentarios a todos, pero es realmente súper querido y bueno, es un pilar fundamental en el grupo de amigos. También inteligente, pero a veces tiene mucho desparpajo. Y bueno, ahí está Luigi el romano de Roma, ¿no? Y bueno, sí, los dos siguientes personajes que aparecen desde el capítulo 1 hasta el final de la obra es el tándem de amigos, Salvatore y Andrea. Ya hablaré un poco más de ellos en el siguiente punto, pero son dos amigos. Digamos que Salvatore es el personaje que yo considero prácticamente principal, es el personaje un poco como más digamos, más revolucionario en sus ideas, el que crea, digamos, un tipo de conflicto gracias a la libertad de su pensamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo es querido y quiere a todos, ¿no? Y Andrea, digamos, como el más conservador, ¿no? Más conservador. En la época juvenil fue al revés. Andrea, digamos, era el fiestero, el locatis, y Salvatore no. Y bueno, pues Andrea sentó la cabeza y Salvatore no, y como no tiene, digamos, compromisos, es el que tiene más desparpajo a la hora de pensar y dar sus opiniones, ¿no? Los dos se complementan muy bien y son el grupo, digamos, el tándem, el grupo típico de amigos que siempre han estado juntos, ya no tanto porque, claro, Andrea ha sentado la cabeza y tiene mujer y tiene niños, pero sí le gusta estar con Salvatore y con Luigi y con el resto. Y bueno, se complementan, pero no entran en conflicto. El siguiente personaje que es fundamental es Davide, que entra más tarde y ya sí que entraría más, digamos, en algún tipo de conflicto leve con Salvatore, ¿no? Por su modo de entender el mundo. David es una persona académica, es un profesor de historia, aunque todos tienen formación, porque Salvatore tiene formación de leer muchos libros o Luigi de informarse, ¿no? De las cosas que pasan. Digamos que David es el más académico, es profesor de historia para los chicos y es el que siempre tiene poco tiempo, el que va allí a jugar al ajedrez y que va, digamos, más al grano, pero todos son realmente queridos. Luego tiene un pequeño conflicto, un pequeño gran conflicto, digamos, con Salvatore, que ya comentaré en el siguiente punto. Bien, ahí está Davide. Davide también me sirve, al igual que Luigi,
más tarde para introducir temas. Pues él explica un discurso de un autor griego clásico, Tucídides. Recordáis que este cuento es de filosofía. Como si fueran sus alumnos, y me sirve como de tema principal. Ahí es, en esos capítulos es en donde se habla sobre el término de justicia y de libertad de manera más teórica, ¿no? Y bueno, David es fundamental. Luego más tarde entrará un personaje que es magnífico, que es Benvenuto Acquaviva. Es un personaje que también va allí a jugar al ajedrez y que, bueno, a pasar la tarde. Y es un personaje que fue un carabinieri, es un carabinieri retirado, un policía retirado, que tiene un hijo de la edad del resto de amigos y es como un amigo más que tiene sus comentarios chispeantes, ¿no? Y es el que sí que entra más en conflicto con la visión, ya lo iréis viendo en el siguiente punto, la visión del mundo que tiene entre Salvatore y entre Benvenuto Acquaviva, que tiene una visión totalmente distinta. No errónea, porque todos tienen su visión del mundo, que es la real y la verdadera de cada uno, pero tienen una visión muy distinta, ya lo veréis. Entonces entra en conflicto con Salvatore, pero digamos conflicto precioso, ¿no? Luego creo que es en el capítulo 6 o el 7, ya se van despidiendo los amigos y continúan Salvatore y Andrea y se van a caminar al puerto de Nápoles, donde ven luego en otro lugar una etapa del Giro de Italia y donde al final se presentará el último personaje, que no contaré mucho sobre él porque es fundamental para entender la obra. En el último capítulo, en el puerto de Nápoles, un personaje misterioso, mágico, magnífico, que dará sentido a todo el cuento, a toda la obra, ¿no? Y bueno, creo que he hablado de todos los personajes. Bueno, sí aparece también el momento en que ven la etapa del Mortirolo en Italia, el Giro de Italia. A todos los italianos les gusta el Giro. Y bueno, también aparece un señor ahí opinando sobre el desfalco de la etapa que ven en una terraza en el puerto. Bueno, esos son los personajes, todos de la obra. Son todos amigos a su manera, ¿no? Y bueno, ahora hablaré del punto 4, la visión del mundo de ellos. Vale, este es el cuarto punto y hablaremos sobre la visión del mundo de los personajes, especialmente de los tres, de Salvatore, que es, digamos, el principal, de Davide y de Benvenuto Acquaviva. Bien, yo creo que es el punto más complejo de explicar. En mi forma de escribir los cuentos yo utilizo un tipo de diálogo que es el diálogo de la disputatio. ¿Qué es exactamente la disputatio? La disputatio es un término en latín que usaban los profesores de universidad en la Edad Media. Hoy en día se tiende a adoctrinar, pero antiguamente se utilizaba la disputatio. Es decir, los profesores o el monje de la escolástica de la Edad Media explicaban o intentaban explicar un tema introduciendo, digamos, un tipo de conflicto. Es decir, si querían explicar que Dios existe, daban argumentos de una cita de autoridad de que Dios no existe. Entonces los alumnos pues tenían que argumentar con citas de autoridad de que Dios existía, con citas de autoridad. Es decir, no había un adoctrinamiento, era todo, digamos, lógico, y para argumentar pues tenías que introducir una cita de autoridad. Aquí vemos en uno de los capítulos, que es el capítulo de la partida de ajedrez, donde Davide, que es el profesor de historia y es el que siempre va
al café a jugar al ajedrez y que sabe muy bien jugar al ajedrez, le invita a Salvatore a una partida de ajedrez, porque él siempre está ahí pero no juega. Y Salvatore termina aceptando, pero acepta regañadientes diciendo, vale, pero vamos a cambiar un poco las reglas. Jugamos al ajedrez, pero no con las reglas de siempre. Davide no acepta, las reglas están aquí para todos, ¿no? Tú has aceptado jugar al ajedrez, ahora te tienes que atener a las reglas. Pero Salvatore le dice, no, pero yo estoy en inferioridad de condiciones. Yo soy inferior, ¿no? Entonces, en ese momento sale el Davide profesor y le dice, bueno, es que esto ya se habló antes. Se habló antes en la época de la Grecia clásica. Tucídides escribió un diálogo que es el diálogo de los Melios, en donde los atenienses eran los fuertes y los Melios los débiles, ¿no? Entonces le explica el diálogo de la guerra entre los atenienses y los Melios. No lo voy a explicar porque sería largo y además, pues bueno, así podéis leer el libro o os podéis informar de ese diálogo de Tucídides, un historiador griego, y de ese conflicto. Entonces Salvatore dice, pues yo soy un Melio, porque estoy en inferioridad de condiciones, soy el débil, ¿no? Esto es la justicia no sirve. Es mejor la libertad que la justicia me está sometiendo, ¿no? Pero en esta disputatio que recordáis que se utiliza una cita de autoridad. Davide como académico utiliza una cita académica del diálogo de Tucídides, pero Salvatore no es cojo en ese sentido, es una persona también inteligente, instruida, digamos, con otra visión del mundo, digamos, un poquito más anarquista. Él lee muchos libros y da otra cita de autoridad para rebatirle y habla de una obra de Lavoisier, del Renacimiento de la Edad Media, de un discurso muy enigmático, es el discurso de la servidumbre voluntaria, donde dice que bueno, que realmente yo no me quiero someter, no me voy a dejar someter, y le argumenta también, entre los dos van argumentando, y se crea ahí un conflicto maravilloso. Un conflicto inteligente, un conflicto en donde se prima sobre todo el amor y la amistad entre los amigos, aunque tengan visiones diferentes, ¿no? Luego más tarde entra Benvenuto Acquaviva. No voy a hablar de lo que ocurre exactamente al final entre David y Andrea. Luego entra Benvenuto Acquaviva y existe luego también un conflicto entre Salvatore y Benvenuto, pero un conflicto en la visión del mundo, ¿no? La visión del mundo que tiene, ¿no? Y para ello voy a explicar lo que es Salvatore y Andrea, su mejor amigo. Salvatore empezó a trabajar en una fábrica de coches. Salvatore le pusieron en el puesto fijo montando la aleta interior derecha y introdujo a Andrea en ese mismo puesto, pero montando la aleta interior izquierda. Recordad que este libro tiene mucho de humor y de filosofía. Yo lo recomiendo. Yo tuve mi punto de inspiración, no lo sé. Bueno, y el caso es que Salvatore al final dejó el puesto de trabajo, estaba cansado, no se adaptó bien. Y Andrea sí está feliz y con su mujer y sus hijos y se ha adaptado bien. Y ahora mismo pues dejó el trabajo, Salvatore hace 3 meses dejó el trabajo, ¿no? Y se encuentra ahora mismo en el paro como medio feliz, más o menos medio feliz, de su libertad y anarquía. Y ahora tenemos el siguiente conflicto. Entonces Benvenuto Acquaviva, que es un antiguo carabiniero, que es digamos, el emblema de la justicia en sí, le recrimina, tú eres tonto. ¿Por qué dejas ese trabajo? Ahora te ves ahora sin nada, y ganabas. Dice, no, pero estoy mejor así. Entonces entra, digamos, también el conflicto de la visión de la vida que tienen los dos, ¿no? Que tienen los dos.
Y a pesar de ello, pues la amistad continúa, incluso se refuerza, porque tiene una visión libre de que cada uno piense y argumenta y ve la vida de una manera diferente, y sin embargo son todos amigos y son necesarios, ¿no? Eh, y, y es, digamos, todo, digamos, es el grueso de la obra es esto, ¿no? En este punto que estoy hablando, este punto 4 sobre la justicia y la libertad, sobre la de disputatio entre Salvatore y Davide, y luego entre Salvatore y Benvenuto Acquaviva. Todo gira en torno a la obra, digamos, en torno a la justicia y a la libertad y la visión que tienen cada uno del mundo, y una visión, pues digamos, diferente y una visión muy, muy válida y muy interesante, ¿no? Y para ello, pues me he basado en citas de autoridad, como hacían los escolásticos en la Edad Media, los dominicos, los Santo Tomás de Aquino, los franciscanos, no adoctrinando, como se tiende hoy en día a, no, esto es así, hay que cambiar la O por la A porque lo digo yo, porque esto es bueno y malo. No, hay que argumentar, ¿no? Y dando una cita de autoridad en la cual, pues, no tengas tú la razón, sino que, no tener la razón, eso no es lo importante, ¿no? Sino simplemente saber que, que existe esa vía, ¿no? Entonces tú das una cita de autoridad porque te puede legitimar, ¿no? Pero la razón, tener razón o no, es algo muy, muy relativo, porque cada uno tiene su vida, su visión del mundo, su experiencia, aunque otro tenga opiniones diferentes, ¿no? Pues bueno, esto es un poco el punto 4 y bueno, no voy a explicar nada más porque para eso está el libro, para que se lea. Y ahora hablaré del punto 5, el punto 5 del punto de Amazon donde podéis adquirir el libro. Bueno, realmente yo lo he publicado en español en 3 formatos, en el formato ebook, que son, yo creo que he puesto el precio de 10 euros, en el formato de tapa dura, que vale un poquito más, que son 20 euros, y es de tapa dura, que es, digamos, está genial el libro, bueno, lo he mostrado antes. Para regalo está muy bien, de tapa dura, creo que son 20 euros en España. Ahí está, una editorial inventada. Son unos 20 euros, pero luego el libro de tapa blanda son 4,90. Realmente no gano nada, todo se lo lleva Amazon, pero bueno, es para que se divulgue, haya más divulgación del libro. Yo no pretendo ganar dinero con esto, yo lo que quiero es intentar darle valor un poco a mi visión del mundo, ¿no? Como Salvatore o como Davide, mi visión del mundo, mi forma de entender la vida y mis cuentos, que tienen también mucho de humor y mucho de enseñanza y mucho de humildad y, y de diálogo y de amor. Mi ilusión es que la gente pues pueda valorar y argumentar. Eso yo es lo que busco, que, que realmente que la gente disfrute de mis escritos, porque si lo he publicado es porque creo que los lectores pueden disfrutar del libro. Si lo he publicado es porque creo que puede ayudar y puede mejorar un poco el mundo y al mismo tiempo me puede mejorar también a mí. Y bueno, no tiene tanto de ego, pero yo no busco tanto la, el objetivo económico, sino, bueno, quizá un poquito más de ego. Sí que me gustaría que se valorara, me refiero que ponga las opiniones o el valor, digamos, las estrellitas estas de Amazon que te ponen 3, 4, 5, para saber exactamente cuáles son las opiniones que tiene la gente, ¿no? Porque yo lo he puesto ahí y yo quiero saber exactamente qué opinan, ¿no? De qué lado, qué punto de vista tienen, ¿no? Así que ojalá se divulgue y más gente pueda disfrutar del libro
y dé su opinión del mundo y de la vida, porque ya os dejaré otro día, porque lo puse en ChatGPT, a ver qué opinaba ChatGPT, y la verdad es que lo puso por las nubes, ¿no? Eh, el cuento. Así que disfrutéis. Esto es todo. Lo siento por si he sido demasiado extenso. Y aquí está. Un café napolitano, por favor. 76 páginas por 4,90. Está casi regalado y bueno, es un libro que yo creo que vale la pena. Que vale la pena, os lo aseguro. Muchas gracias.